Hola, ¿qué tal YouTubevidentes? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de este subcurso de Linux desde cero. En el día de hoy vamos a continuar trabajando con los comandos en Linux. Vamos a adentrarnos en los ficheros. Ya hablamos cómo es el sistema de ficheros de Linux y lo que vamos a hacer ahora es aprender los comandos para aprender a trabajar con los ficheros, con los directorios y todo lo que tenemos a nivel de estructura de directorios y ficheros en Linux. Vamos a ejecutar el siguiente comando, pwd, darle a Enter y automáticamente aquí estamos viendo el directorio donde nos encontramos en este momento. Tal como hemos comentado en videos anteriores, cuando hablamos de estructura de directorios, recordemos que por defecto Linux coloca los directorios de usuarios en el directorio Home y luego se coloca el nombre del usuario. Esto es por defecto. Esto no quiere decir que en alguna empresa donde un administrador ha configurado una red de equipos tenga que tener este directorio de ficheros tal como se ve aquí. Esto puede variar. Esto es simplemente por defecto, como lo tiene cada distribución de Linux por defecto. Entonces, el directorio Home identifica el directorio de trabajo predefinido de cada usuario. Cada usuario debería tener un directorio Home donde puede trabajar, crear sus ficheros y empezar a configurar su sistema. Entonces, este comando, pwd, es como preguntarle a Linux en dónde estoy, en dónde me encuentro dentro del directorio. Otro comando que ya lo vimos, el comando ls, nos muestra el contenido del directorio en donde me encuentro en este momento. Estas son las carpetas dentro del directorio de mi usuario Home. Si aquí colocamos, por ejemplo, ls-l y le damos a Enter, esta instrucción nos trae a modo detallado cada elemento dentro de mi directorio, cada carpeta. Aquí estamos viendo el usuario, el tamaño y la fecha de creación de cada uno de ellos. Este comando, ls-l, donde la L significa long, aquí nos muestra entonces el detalle de cada elemento dentro de mi directorio. Estos detalles que vemos aquí al inicio de cada instrucción lo vamos a detallar más adelante cuando estemos verificando el tema de los accesos. Lo importante por ahora es que, por un lado, podemos averiguar con pwd cuál es el directorio donde me encuentro y con ls puedo ver o puedo listar el contenido de directorios y de ficheros que hay dentro de cada directorio. Y también vemos aquí que poniéndole opciones a mis comandos puedo tener más detalles. Vamos a ver ahora cómo movernos dentro de nuestra estructura de ficheros. El primer comando que vamos a analizar es el comando cd, que ya le dimos un preview en un video anterior. Este comando, que significa Change Directory, es decir, cambiar directorio, tiene varias posibilidades que son las que vamos a ir viendo en este curso. Si escribimos cd, simplemente cuando le damos a Enter, simplemente nos lleva al directorio Home, ¿no? Al igual que pwd nos indica el directorio Home en donde habíamos entrado, el comando cd es un comando muy útil porque encuéntreme donde me encuentre dentro de la estructura de directorios de Linux, me lleva siempre al directorio Home. Y luego el comando cd, que es fácil de utilizar, simplemente colocamos cd y aquí colocaríamos, por ejemplo, el destino al que querramos ir. Y esto lo podemos poner en dos formas, en forma absoluta y forma relativa. ¿Y qué es una ruta absoluta? Bueno, una ruta absoluta significa que yo ejecuto el comando cd para irme a otro directorio y lo que estoy haciendo en realidad es cambiarme, digamos, de ruta. Supongamos que tenemos esta estructura, que ya la debemos conocer. Tengo la barra de root con un subdirectorio tmp y un subdirectorio home y otros subdirectorios dentro de los mismos. Pues con la ruta absoluta, lo que yo puedo hacer es ejecutar comandos como este de acá. cd barra, cuando pongo barra como el primer carácter del cd, significa que empiezo a moverme desde la raíz. Es decir, primero escribo cd barra y luego voy bajando. Por ejemplo, barra home, barra curso. Por lo tanto, esté donde esté dentro de la estructura de directorios, si yo pongo cd espacio barra carpeta, se va a desplazar hasta donde quiero llegar. Entonces, una ruta absoluta siempre garantiza que voy a llegar correctamente al destino que yo quiero llegar, porque en realidad lo que le estoy diciendo es que
Voy a empezar desde barra, desde la raíz, y voy a ir desplazándome por todo el directorio. Hay veces que no quiero poner una ruta absoluta porque a lo mejor estoy dentro de una estructura jerárquica que es muy compleja, y poner una ruta absoluta indica pues poner mucho texto. Pues para esto utilizamos la ruta relativa. ¿Y qué es la ruta relativa? Bueno, la ruta relativa es muy parecida a la ruta absoluta, pero en lugar de irnos desde la barra, desde el principio, digamos que yo me desplazo desde el punto en donde estoy hacia abajo. En este caso, por ejemplo, si estoy en Home y pongo cd curso, desde Home lo que hace es saltar desde el origen hasta curso, desde la raíz hasta curso, sin poner barra, porque en este caso si pongo barra, lo que va es a intentar buscar un directorio que se llama curso, y en este caso lo que queremos es que vaya directamente a esa carpeta. Por eso tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, tanto a nivel absoluto como a nivel relativo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Si yo me quiero ir, por ejemplo, al directorio tmp que existe dentro del sistema de ficheros de Linux, pues yo simplemente pongo cd barra tmp, porque ahora mismo yo estoy en el directorio home user01. Para mí usar una ruta relativa aquí no tiene sentido porque tem no es hijo de home curso, entonces tengo que usar una ruta absoluta para irme al directorio tmp. Le doy a Enter y si escribo, por ejemplo, ls, puedo ver aquí los elementos que están dentro de mi directorio tmp. Voy a limpiar ahora mi terminal escribiendo clear, le doy a Enter. Digamos que ahora entonces yo, que ahora estoy en mi directorio tmp, quiero volver a mi directorio home, simplemente escribo cd barra home, mi ruta relativa, y le doy a Enter. Y ahora, por ejemplo, hago un ls, y ahora ya puedo comprobar que tengo otro subdirectorio. Estoy en el directorio home y quiero irme a mi user01, es más fácil escribir cd user01, no existe, voy a darle a tecla hacia arriba, creo que es 001, ahora sí. Al estar directamente en el directorio home, me ha sido más fácil poner cd user01, ruta relativa, en lugar de poner cd barra home barra curso. Este comando cd va a ser muy usado en nuestro curso de Linux para muchos ejemplos, prácticas y para hacer cualquier otra cosa dentro del sistema. Más adelante se van a dar cuenta cómo se van a acostumbrar bastante a utilizar este comando cd. Para yo volver al directorio anterior, en este caso, por ejemplo, si yo coloco cd espacio punto punto, cuando le doy a Enter, fíjense aquí, como estando en user01, simplemente con poner estos dos puntos, fíjense ahora como ya me coloca aquí el barra home, porque al colocar cd dos puntos estoy retrocediendo un salto hacia atrás en mi ruta. Vamos a ver ahora un comando básico importantísimo que necesitamos para trabajar con Linux. Este comando es el comando man. ¿Y qué significa este comando man? Pues este comando se refiere a manual o documentación. Voy a limpiar mi terminal. El comando man nos permite visualizar por pantalla la ayuda de los distintos comandos de Linux, es decir, nos presenta la documentación. Toda la documentación de Linux se encuentra con el comando man. Es bastante sencillo de utilizar, ya que lo único que tenemos que colocar es man y el nombre del comando del cual quiero recuperar información. Por ejemplo, si yo coloco man pwd y le doy a Enter, fíjense aquí cómo nos indica la definición de este comando, que es lo que hace. En este caso podemos visualizar el nombre del directorio actual de trabajo donde nos encontramos y nos pone una sinopsis de más o menos cómo utilizar este comando. Este comando es muy sencillo y tiene muy pocas opciones, pocas posibilidades. Pero más adelante vamos a ver a lo largo del curso otros comandos que sí llevan mucha documentación de su uso en Linux. Existen comandos que tienen 20, 30, 40 opciones de combinaciones de comandos, pero casi siempre solo se utiliza un porcentaje de estas opciones. Como ya detallamos en videos anteriores, la mayor parte de los comandos Linux tienen opciones. Estas opciones suelen suelen estar etiquetadas de dos posibles maneras, con un guión y una letra para poner la opción y con dos guiones y una palabra. Estas dos son sinónimos, es decir, es indiferente poner -L mayúscula o --logical.
Da igual poner "-p" mayúscula o "-" physical. Las dos significan lo mismo. Algunos prefieren colocar esta instrucción y otros que quieren poner más detallado el comando se identifican mejor con la segunda opción, pero se pueden poner cualquiera de las dos. Y luego cada una de estas opciones hace o cambia el comportamiento del comando. Entonces, venimos aquí y comprobamos qué es lo que hace este comando. Es decir, algunas de estas cosas que vemos aquí, si la ven un poco raras porque no saben lo que son, no se preocupen ahora, que esto ya lo vamos a estar viendo más adelante. Lo importante es que el comando man nos va a dar las opciones disponibles para cada comando y encontrar la información de su utilización. Hasta ahora vemos que el comando pwd tiene 4 posibles opciones. Tenemos aquí el autor, cuando fue escrito y dónde encontrar información de ese comando, dónde resolver posibles bugs, el copyright, que normalmente nos indica de dónde ha venido, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa importante cuando estamos trabajando con el comando man es que aparece como una especie de editor. No lanza la ayuda y se sale al sistema operativo, sino que se queda aquí como una especie de edición. Para movernos a través de este documento, vamos a llamarlo así, tenemos varias opciones. Podemos utilizar las teclas flecha arriba o flecha abajo. También tenemos avance de página y retroceso de página. Si le doy hacia arriba con las teclas del teclado y si le doy hacia abajo, fíjense cómo se desplaza. Pero de igual modo nos podemos mover con la letra B de back y F de forward en inglés, de adelantar y atrasar. Si presionan F o B en el teclado, pueden ver cómo se desplaza a través del texto. También hay una cosa interesante y es que podemos buscar un texto, una palabra o un contenido dentro de este documento. Por ejemplo, si yo quiero buscar la palabra copyright y le doy a Enter, fíjense aquí cómo me sombrea que existe esa palabra dentro de este texto. Así que ya lo saben, pueden darle hacia arriba o hacia abajo para desplazarse en el resultado, en la información que les presenta el comando man. Si se fijan, por ejemplo, aquí en la instrucción, el comando del cual estamos buscando ayuda con el comando man, en este caso buscamos a pw, si se fijan, aquí estamos viendo que nos pone un 1 entre paréntesis. Aquí lo vemos. ¿Este número qué es? Bueno, ese número es la sección de la documentación de Linux a la que pertenece el comando. En este caso, el comando pwd pertenece a la sección 1. Y si se preguntan cómo puedo yo saber estas opciones que tengo, vamos a salir de aquí. Por ejemplo, para salir de aquí, simplemente presionen la tecla Q. Fíjense acá cómo vuelvo de nuevo a mi editor. Entonces, para saber las secciones que tiene el Linux en concreto con el que estoy trabajando, todos los Linux tienen la misma, pero como hablamos en capítulos anteriores, también existe el sistema operativo Unix y otros sistemas similares a Linux que pueden tener diferencias. Pero si yo pongo, por ejemplo, aquí man espacio man, cuando le doy a Enter, una de las cosas que encontramos es las secciones en las que se divide la documentación de Linux. Vemos que va desde aquí, desde los programas habituales, los programas de Linux propiamente dicho, que son llamadas funciones del sistema, las 3 son llamadas funciones de bibliotecas, etcétera, etcétera. Es decir, que la información que aparece en cada comando es la sección a la que pertenece. Entonces, por ejemplo, voy a salir de aquí, recuerden, dándole a la letra Q, y voy a ejecutar otro de los comandos que hemos visto. Si yo coloco man pwd, donde estábamos, y vemos que tengo aquí la opción 1, es decir, que este pertenece a la sección de comandos de sistemas de Linux. Por cierto, algunas veces al final de la documentación de un comando aparece esta opción que dice ver también. Esto nos indica que podemos ver otros posibles comandos que tengan ciertas dependencias o ciertas funcionalidades respecto a este que estamos viendo. Voy a proceder a salir de esta documentación presionando la tecla Q y voy ahora a limpiar mi terminal escribiendo clear. Vamos a profundizar un poco más en el comando ls. El comando ls, que ya saben que por defecto nos permite listar el contenido de un directorio, que si yo le doy ls, aquí ya lo sabemos, vemos todas las carpetas dentro de mi directorio principal. Y si recuerdan, pwd me dice que estoy en mi directorio home user 01.
Vamos a escribir nuestro comando de ayuda, man, y colocamos ls. Aquí estamos viendo el montón de opciones que tiene este comando ls. Lo podemos ver aquí. Le damos para abajo. Es una increíble cantidad de opciones de combinación para este comando. No se preocupen, esto poco a poco vamos a ir viendo las más importantes y las más usadas. Voy a salir de mi documentación con la letra Q y vamos a escribir de nuevo ls-l. Aquí está un listado completo con varias opciones de nuestro directorio. Entonces aquí nos está indicando con el ls-l que tengo una serie de directorios y de ficheros. Aquí nos da, por ejemplo, el tipo de fichero, permiso, propietario, tamaño, fecha de modificación y al final el nombre. Por ahora no nos vamos a preocupar de qué significa cada una de esas cosas porque, bueno, el ls al final luego nos va a ayudar con eso. Pero vamos a escribir ahora ls espacio -a. Aquí este comando nos da los ficheros normales que salen con el ls, pero además nos muestra, nos lista los ficheros o directorios ocultos. Esto es un concepto que los que venimos de Windows sabemos ya lo que significa esconder una carpeta oculta, pero en Linux es un poco distinto, ya que todos los directorios que empiezan por un punto son ficheros o directorios ocultos que no aparecen con el ls normal. Ocultos, estos ficheros generalmente no es por temas de seguridad, sino más bien de visualización, de que no se necesita que el usuario los vea. Y si yo, por ejemplo, lo que quiero es crear un fichero que no se vea de forma definida, lo comienzo por un punto. Eso se hace así en Linux. Y si quiero ver todos los ocultos, coloco ls-a. Si yo quisiera añadir o mezclar opciones, yo escribo, por ejemplo, ls espacio -al, le doy a Enter y aquí me lista los ficheros ocultos, los ficheros normales y me da la información sobre los mismos. Esto es con el comando ls--al. Voy a limpiar mi terminal. Si yo escribo ls espacio -alh y le doy a Enter, este comando que significa Archive Legible Human, es decir, archivos legibles para el usuario. Y lo que básicamente cambia es que si antes aparecía el tamaño del fichero en bytes, por ejemplo, esta columna de aquí que nos indica el tamaño del fichero, pues ahora nos está indicando en un formato de CAS, para que el usuario de una manera más sencilla pueda ver el resultado. Otro comando, por ejemplo, ls espacio -l, cuando le doy a Enter, aquí si se dan cuenta, ven que nos aparecen los ficheros ordenados por orden alfabético. Aquí lo vemos en el nombre. Pueden ver la organización alfabética de los mismos. Voy a limpiar mi terminal. Si yo escribo, por ejemplo, ls espacio -lri, le doy a Enter, pues vemos que el sistema organiza los archivos en forma alfabética, pero al revés. Aquí pueden ver la ordenación. También puedo escribir, por ejemplo, ls espacio -ls. Aquí veo que los organiza por el tamaño. Y si yo coloco ls espacio -lsh, aquí entonces los que tienen el mismo tamaño los ordena, pero por orden alfabético. Limpiamos de nuevo nuestra terminal. Vamos a escribir ls espacio -l y ahora vamos a colocar espacio barra y escribo tmp. Recuerden las rutas absolutas y rutas relativas. Aquí estoy diciendo que me liste el contenido del directorio tmp. Entonces, si se fijan, aquí estoy viendo un poco las mismas características, ¿no?, que estuvimos viendo con el directorio home anterior. Pero en este caso estoy colocando un fichero destino más adelante en la ruta relativa. Vamos a escribir ls espacio -lt. Cuando le damos a Enter vemos que el sistema nos ordena por fecha. Los va a ordenar. Esta función lt los va a ordenar en orden de fecha de creación. En este caso estamos viendo la misma hora, ya que estamos utilizando un sistema operativo recién instalado en el cual no hemos hecho ninguna alteración ni modificación en los directorios. Por lo tanto, todo está nuevo prácticamente, por eso aparece con la misma hora cada fichero. Pero en realidad este comando lt sí puede colocar aquí la organización de mis
ficheros, me muestra la organización de los ficheros en orden de fecha de creación. La organización sería del archivo más nuevo al más viejo, pero si yo coloco ls espacio guión ltr y le doy a enter, la organización aquí sería del más viejo al más nuevo. Pero, como ya les expliqué anteriormente, todos estos archivos están recién creados en este sistema operativo porque lo acabamos de instalar, por lo tanto tienen la misma fecha de creación. Más adelante, cuando vayamos administrando ficheros, creando archivos, creando carpetas, etcétera, cuando hagamos esta consulta vamos a ver entonces cómo cambia aquí ya la fecha y hora de creación de cada uno de estos elementos. Y bien, eso va a ser todo por ahora en esta segunda sección de comandos en Linux. Más adelante seguiremos profundizando en los comandos. Nos queda mucho que ver todavía. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos en una siguiente entrega. Gracias por su atención y hasta pronto.